Hola chicas y chicos, hoy traigo un tema súper importante aquí. Esto va a ser grabado tanto en formato de vídeo, los que estáis viéndome en YouTube ahora mismo ya no os digo nada, pero los que estéis en Spotify, que sepáis que he decidido hacerlo en los dos formatos porque vamos a tener pues una serie de imágenes que ver muy interesantes de lo que os voy a proponer hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de algo que me hace muchísima ilusión, que es, es una persona y son los estudios o las recogidas que ha hecho esta persona, o sea, su grandísima labor en todo el campo de la neurociencia. Y estoy hablando de Nazaret Castellanos, que yo ya hablé de ella alguna que otra vez aquí en el canal, os recomendé un vídeo donde la entrevistan, pero bueno, vamos a profundizar en un par de estudios, unos poquitos solos, porque tiene un montón que como que ha hecho pues una revisión de ellos desde un punto de vista que a mí me parece casi poético. Y vamos a hablar de meditación, vamos a hablar del tacto, vamos a hablar de la mirada, vamos a hablar de la sincronización de los corazones y de muchos temas que básicamente lo que nos están diciendo es de una manera clara: la ciencia y la conciencia son inseparables. Y cada vez hay más estudios que evidencian pues que nuestro espíritu, que nuestra alma, como cada uno lo quiera llamar, nuestra esencia, se manifiesta y se conecta con los demás, no solo mediante cosas hierbas o cosas que están muy lejos de entenderlas nosotros, sino con cosas muy normales, con cosas que nos pasan diariamente. Por ejemplo, hay uno de los estudios que ha recogido Nazaret Castellanos, que, bueno, como os digo, es una neurocientífica maravillosa, que aparte de informar, divulgar, sobre todo es divulgadora de información, y analizar este tipo de estudios que se hacen en diferentes universidades, sobre todo pues en universidades de Reino Unido o universidades americanas. En este caso, pues ella también hace meditaciones, o sea, guía meditaciones para la gente, tiene cursos relacionados con el conocimiento de nuestro cerebro, de nuestro funcionamiento mental, de nuestras emociones, de cómo se relaciona la postura con las emociones. Por ejemplo, ya sabéis, si normalmente estamos así constantemente, nuestro cerebro asocia eso a la emoción de tristeza. Si constantemente tenemos la cara con un montón de arrugas porque estamos enfurruñados, pues evidentemente las emociones de ese tipo tenderán a aparecer más. Y un montón de cosas que ella lo que hace es las presenta de una forma súper clara. Tú, por ejemplo, aunque no sepas nada de estudios científicos, de meditación, de no sé qué, de no sé cuánto, vas a ver cómo ella, con los ejemplos que os voy a poner aquí en YouTube, y los que no estéis escuchándome por YouTube, podéis ir al vídeo ahora que estáis a tiempo. Ella, simplemente con unos dibujos súper ilustrativos, por ejemplo, os voy a poner, el primero que os voy a poner es que cuando besamos a nuestra pareja, y digo a nuestra pareja porque el cerebro se da cuenta quién está besando, se refuerzan las redes cerebrales. Y dice este estudio, por ejemplo, que cuando besamos se forman redes cerebrales robustas que facilitan la comunicación entre cerebros. Bueno, en este caso, entre el cerebro de nuestra pareja y el nuestro. Y pone imágenes muy ilustrativas como la que estáis viendo ahora mismo, donde se ve claramente como un cerebro y otro, aparte los pone juntos como vemos en la foto, pues realmente mediante un gesto tan bonito como es besar a alguien, encuentran complicidad no solo a nivel relacional, sino también a nivel de salud y bienestar. Entonces me parece súper interesante. Esto lo sacó del Instituto Max Planck de Berlín en el año 2014, se hizo este estudio. Y ella lo que hace pues eso es recuperar este tipo de estudios que estudian la neuroplasticidad del cerebro y les da ese toque de gracia y de vida que para mí es imprescindible que esté presente en la ciencia. Porque tenemos que ya entender que no todo el mundo conecta con todas las disciplinas de la misma manera, pero todo el mundo conecta con lo que es humano. Entonces, si lo científico lo convertimos en humano, lo convertimos en comprensible,
wow, estamos abriendo un montón de puertas a gente que a lo mejor no se está enterando de nada, incluida yo, porque lo mismo me pones este estudio delante del Instituto Max Planck y no me entero de nada, pero tú me lo explicas con un dibujo súper simple y con 4 frases y me dices, cuando besamos a la pareja se forman redes robustas cerebrales que facilitan la comunicación entre cerebros. Lo que yo estoy entendiendo ahí es que cuando yo beso a mi pareja, por ejemplo, hay una mayor sensación de bienestar entre los dos cerebros, entre la relación, y pueden surgir cosas maravillosas. ¿Me entendéis, no? Es práctico, ¿no? Entonces os voy a traer pues unos estudios que he seleccionado muy detalladamente porque hay un montón y todos me parecen una pasada, no es que uno os diga estos sí, estos no, sino los que más a mí me parecen como que digo, estamos viendo que esto está... O sea, no es que tenga validez solo por estar demostrado, sino tiene validez en sí mismo. Pero el hecho de que se corrobore entre dos cosas que para mí son fundamentales, que es la unión entre la ciencia y la conciencia, me genera, no sé, mucha satisfacción personal. Y creo que no soy la única como que está contenta por esta fusión que está viendo ahora, ¿no? Entonces, Nazaret Castellanos, esta maravillosa persona, básicamente lo que hace es estudiar cómo la meditación, entre otras cosas, pero cómo la meditación afecta a la neuroplasticidad del cerebro. Si en algún momento me veis mirar hacia abajo es porque quiero decir bien estas palabras que a veces son pues un poco más técnicas. Y también se mete mucho pues, en la historia de la meditación. O sea, que nosotros creemos que es algo que ha pasado ahora. Es cierto que, como bien dice ella, nunca ha habido tanta gente meditando en el planeta. Y eso es una buenísima noticia porque... O sea, realmente que mucha gente esté mirando dentro es bueno porque mucha gente se va a dar cuenta de quién es realmente y quién no es. Entonces eso es maravilloso. Pero bueno, obviamente la meditación, aparte de que ahora es más viral, pues también responde a una necesidad como sociedad que está ocurriendo, que es que cada vez pues, hay más estrés a nivel social, una vida más ajetreada, las pantallas nos consumen, etcétera, etcétera. Entonces tenemos a un clic el poder desconectar mediante la meditación. Nada, de esto todo son como mucha información que genera contradicción un poco, ¿no? Bueno, sí, la era más estresante, pero también la era en la que más se medita. A mí eso me da que pensar y yo tengo mucha fe en la humanidad y creo que esto es un buen síntoma. Pero como nos dice Nazaret, según los estudios que ella ha ido recopilando, la meditación ya existe desde hace más de 2500 años, o sea, como práctica, como tal. Yo me atrevo a decir, bajo la información de mi propia mente, que seguramente antes. Lo que pasa que, bueno, me estoy remitiendo a lo que está comprobado, pero ya hemos visto que hay millones y millones de ejemplos a lo largo de la historia de cosas que no están comprobadas y luego se descubre que efectivamente, pero pues se han encontrado como restos arqueológicos de personas en posición de loto y todo eso que evidentemente pues al estudiar el cráneo y todo tipo de componentes fisiológicos de esos restos, pues han podido llegar a las conclusiones de que efectivamente la práctica meditativa es algo que viene mucho antes del famoso Buda, de la famosa iluminación de Buda, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que estas son como cosas que al final son las únicas que nos llegan a nosotros si no indagamos un poco más. Entonces, dos cositas que quería decir antes de comentaros estos estudios interesantes. Es que a mí hay dos cosas que me parecen muy interesantes de Nazaret como profesional. Y es que convierte algo que sería un lenguaje muy complejo en un lenguaje muy ameno. Y esto es maravilloso. Y creo que este, de hecho, es el futuro de los ámbitos. Para que todos podamos entender. O sea, no hace falta que todos entendamos de todo, pero para que podamos, como sociedad, llegar a tener conversaciones limpias, conversaciones enriquecedoras de las cosas, creo que podría ser muy beneficioso que todos hablásemos como en un lenguaje mucho más humano y más apartado de los tecnicismos. Y luego, algo que en lo que ella ha hecho hincapié muchas veces, que a mí me parece súper interesante, solo la misma frase me parece interesante, es que el cerebro, por observarse a sí mismo, cambia. Y esto es muy fuerte. O sea que el cerebro, solo por el hecho de observarse a sí mismo como cerebro, que yo lo entiendo como mente, cambia.
Y esto es algo increíble porque nos devuelve totalmente el poder de creer que estamos programados de por vida y que no hay solución a eso. No, perdona, sí hay solución. Observa tu mente. Tienes muchas herramientas y tienes un montón de personas que facilitan meditaciones y un montón de personas que cada vez más hablan de estos temas. Entonces, perdona que te corrija, pero sí puedes hacer una cosa y es parar y es observar tu cerebro, ¿vale? Tu mente. Yo utilizaré la palabra mente, pero bueno, ella se refiere más a esto como cerebro. De hecho, he notado aquí una frase que me parece súper bonita, que dice: los neurotransmisores son las cartas que se mandan las neuronas. Esto es un poco para que os hicierais una idea de cómo divulga ella, ¿no? Es que, ¿sabes? Está haciendo poesía con las cosas. Los neurotransmisores son las cartas que se mandan las neuronas. Así también es un poco como yo entiendo nuestro sistema, cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? Al final todo es como una oda de cosas que se hablan entre sí y que hay un estigma muy grande de que eso, como no lo vemos, como está por dentro, no podemos hacer nada con ello. Mentira. Con lo que comemos, con cómo descansamos, con cómo lo movemos, con cómo lo observamos, y me remito a lo que va este vídeo, que es al cómo lo observamos, las cosas cambian. De hecho, uno de los estudios que me pareció más interesantes de los que ella ha nombrado es que el cerebro, esto es según la Universidad de Texas, por si alguno quiere investigar por ahí, el cerebro comienza a cambiar solo a los 5 días de haber empezado a meditar, ¿vale? Durante 5 días. Se notan cambios en el cerebro, ¿vale? Mediante las típicas, lo que yo llamaría ecografía de cerebro, que no es así, pero es como me sale a mí decirlo. Se ve que el cerebro en 5 días comienza a percibir los primeros cambios. Pero no es hasta 8 semanas que estos cambios, digamos, son sólidos, o sea, son un antes y un después que se ve, ¿vale? Pero en 5 días, o sea, de aquí a 5 días que veis este vídeo, si no habéis meditado nunca, os proponéis 5 días de meditación, podéis decir que vuestro cerebro ha cambiado. Esto en la teoría queda muy... ¿Y qué significa eso? Bueno, pues para mí significa que vuestro nivel de percepción de la realidad, vuestra respuesta al estrés y vuestra visión del mundo se están transformando. En 5 días tenéis más ligereza para transformar esas situaciones o para transformar esa visión de la realidad. Estoy también intentando un poco yo traducir, que es también lo que intento con el canal y con todo lo que hago, como hacerlo un poco más simple de lo que por lo general pues suelen adornarse estas cosas también dentro de la especialización de los campos, que bueno, es necesaria, pero creo que también es necesario que haya personas que la pongan en vida, que la pongan en magia, que la pongan con ese cariño humano de explicar las cosas. Y ahora, dicho esto, me gustaría muchísimo que empezáramos a comentar pues estos estudios que ha recopilado, más que ha hecho ella. Yo creo que más que eso, lo que ella ha ido analizando, lo que ha recopilado, etc. También me olvidé decir que ella comenzó pues sus estudios de esto de la neuroplasticidad del cerebro, los comenzó pues estudiando a gente que meditaba mientras iba a la universidad. Entonces como que ella pues ya lleva encaminada en esto bastante tiempo. Tiene un libro que yo no lo tengo, pero una de mis buenas amigas aquí que hice en Barcelona, que ya salió en varios vídeos, Aida, que igual está viendo esto ahora, lo tiene, y la verdad que me entraron unas ganas brutales de comprarlo. Creo que va a ser mi próxima compra de libros. Y nada, eso os lo digo porque evidentemente pues podéis recurrir también a lo que ha escrito. Pero bueno, hemos hablado del de besar a la pareja, refuerza las redes cerebrales, y voy a ampliarlo un poquito más esto. Pone aquí, besarse se define como la expresión corporal para expresar un afecto amoroso, eso todos lo sabemos. En las parejas, besarse es una actividad coordinada y recíproca que involucra información sensorial, o sea, sensaciones y movimiento. Dicha información es interpretada por el cerebro como un acto satisfactorio con impacto en una red extensa de áreas cerebrales. Los resultados de este estudio que dije antes de un instituto de Berlín,
Mostraron que las redes cerebrales al besar a la pareja son más fuertes y robustas y están moduladas por las oscilaciones alfa. Ya sabemos que todo el tema de las ondas alfa, el cerebro pues después de, no sé si era 20 y pico minutos meditando, 30, yo creo que 20 aproximadamente, porque es cuando yo empiezo, por ejemplo, a notar ese tipo de trance a través del cerebro. Entonces pone, la fortaleza de la red neuronal se correlacionaba con la satisfacción vivida tras besarse. Además, este estudio mostró que los cerebros de ambas personas se comunican con mayor fuerza durante el beso. Esto último me parece brillante. O sea, los cerebros de ambas personas se comunican con mayor fuerza durante el beso. Y luego yo, pues de cotilla, porque también tengo una parte así un poco de escorpiana, de mirar las cosas así un poco más allá, y me entré en los comentarios y pone una persona, pero bueno, da igual besarse con cualquiera o solo con la pareja, o sea, este beneficio o lo que sea, ¿es con cualquiera o con la pareja? Y le contestó ella, parece que no, o sea, parece que no da igual si es con cualquiera. El estudio se está refiriendo a si es con alguien que tienes ese vínculo y que sirve pues para reforzarlo. Pero parece que no funciona esto con cualquiera, no es en plan, vas por la calle y besas a alguien de repente y esto va a suceder. El estudio se está refiriendo a cuando hay un vínculo de por medio. Un poquito en cadena con os traigo también aquí un estudio que me parece muy bonito, que es dar la mano alivia el dolor. También os voy a poner ahora mismo la foto aquí del resumen de ese estudio que Nazaret recogió. Y pone, las relaciones sociales tienen un papel analgésico, o sea, un poquito de calma, un poquito de bajar a este relax. Analgésico normalmente, por desgracia, lo relacionamos a los medicamentos, pero no necesariamente, que puede verse favorecido con el contacto físico piel a piel. Varios estudios han mostrado que la empatía del observador alivia nuestro dolor. Esto también lo vi hace algún tiempo en un vídeo de que los telómeros de nuestro cuerpo, bueno, cuando tiene que ver con los telómeros, pero voy a resumirlo en palabras comprensibles. Cuando una persona nos escucha con atención total y de verdad, nuestro corazón lo siente y automáticamente produce un altísimo bienestar en la persona que se está sintiendo escuchada. Entonces, el escuchar a alguien, esto no me estoy refiriendo a Nazaret, pero es un estudio que vi en la página de María Alonso Puig, o creo que se dice así. Escuchar a alguien alarga su vida. O sea, escuchar a alguien activamente alarga su vida. O sea, alarga su bienestar, alarga su calidad de vida. Esto es muy fuerte. Y tiene que ver con eso, con lo que os acabo de decir. Lo estaba relacionando con esto porque para mí tiene mucho que ver. Y dice, varios estudios han mostrado que la empatía del observador alivia nuestro dolor. En un reciente estudio se ha examinado la comunicación entre los cerebros de dos personas en una situación que conlleva dolor para una de ellas. Sus resultados muestran que dar la mano a quien padece ese dolor favorece el acoplo eléctrico entre los cerebros, especialmente en áreas relacionadas con el procesamiento del dolor. En resumen, el simple hecho de dar la mano y estar presente en el acto de dar la mano a alguien la ayuda mucho a aliviar su dolor. Supongo pues también porque el cerebro le dice a la persona no estás solo, ¿no? Además, sus resultados muestran que a mayor acoplo entre cerebros, mayor es el alivio del dolor cuando hay contacto físico. Una caricia, un abrazo, un apretón de manos es medicina. Pone, una caricia, un abrazo, un apretón de manos también es medicina. Esto es algo también muy relevante en toda lo que yo diría la filosofía de Nazaret, que es que medicina no es solo lo que nos venden las farmacéuticas. Medicina también es escuchar, medicina también es parar, medicina también es respirar. La respiración es un analgésico. De hecho, hay estudios que también los vi en su página, pero no los he traído hoy, que revelan que el mindfulness, que la meditación tiene los mismos efectos beneficiosos que en las pastillas que se toman para, por ejemplo, la ansiedad. ¿Qué ocurre? Que una es un automático, un tragar y ya está. Yo no lo estoy criticando, seguramente sea necesario para los momentos de vida de alguna persona, para luego pasar a otra cosa más natural, pero creo que la medicina es lo natural, y creo que la mayor medicina y la que más poder personal nos da es la que creamos nosotros a través de, por ejemplo, la respiración como analgésico, básicamente. Entonces, nada, dar la mano
nada más allá de esto, que es algo tan fácil como apretar la mano de alguien, dar una caricia a alguien, alivia el dolor en el receptor y seguramente en el que lo hace también. Luego vamos a ir como de lo más positivo a lo más quizás que se mete como en la oscuridad, ¿no?, de la sociedad. La meditación en amor bondadoso, que es bueno, ya sabéis que dentro de las meditaciones hay miles y miles de meditaciones. Pero la meditación en amor bondadoso, que sería pues esa de meditación en amor incondicional, meditación en amor desinteresado. También la típica que hay hoy en día del Ho'oponopono esta. Es una práctica en la que dirigimos nuestros deseos hacia un bien común para fomentar el sentimiento de amor desinteresado. Bueno, pues a través de este tipo de meditación, realizada por muchas personas, en el año 2014, la Universidad de Yale publicó un estudio en el que se midió el impacto neuronal que tiene la meditación de bondad amorosa en personas que practican regularmente este tipo de meditación. Para ello, estimaron el nivel de oxígeno en la sangre durante la meditación. Sus resultados mostraron que las áreas cerebrales más activadas en esta meditación son, precisamente, aquellas áreas involucradas en la idea de uno mismo y el diálogo interior. Los autores interpretan esos resultados postulando que la meditación en amor bondadoso implica un enfoque desinteresado y centrado en el presente para quienes la practican. Esta activación neuronal está relacionada con una mayor sensación de bienestar y felicidad percibida. Y pone aquí Nazaret. Decía el escritor Ernesto Sábato que en la bondad se encierran todos los géneros de la sabiduría. Me gusta mucho, por eso os digo que tenga este tono poético, este tono humano, siempre para terminar sus conclusiones, incluso diría para publicarlas como un resumen en una frase. Entonces, muy fácil, a vuestro alcance pues tendréis miles y miles de meditaciones. Yo pondré por aquí el link de alguna mía que considere que está en esa línea. Y simplemente eso, o sea, ese activar el amor desinteresado, el amor hacia los demás, hacia el no saber el nombre de alguien y decidir amarlo desde tu pausa, desde tu momento para ti, yo qué sé, imaginando a la humanidad y enviándole todos esos pensamientos buenos, eso todo, aparte de que esas personas lo van a recibir inconscientemente, también te está beneficiando a ti muchísimo. Perdón, os voy a dejar por aquí abajo todo lo que tenga que ver con estos estudios, de dónde los he sacado. Y luego el último que quería traer es algo muy interesante que a mí me dio que pensar, y es que juzgar a los demás y juzgarse a uno mismo están asociados a las mismas zonas cerebrales. O sea, lo que hizo este estudio, que fue un estudio realizado en el año 2022, es que localiza que las regiones cerebrales, o sea, por ejemplo, analizó cuando una persona se juzga a sí misma y cuando una persona juzga a los demás. Evidentemente esto, pues, todo dentro de un laboratorio, no solo con una persona, sino con muchas. O sea, estos son cosas que para llegar a ser un estudio publicado pasan por muchos filtros. Se activan zonas casi en el mismo lugar, en el cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro, que la mente, cuando juzga a los demás, casi que lo tiene asociado a como si se lo estuviera haciendo a sí misma. Esa es la gran conclusión que yo saco de este. Dice aquí, la habilidad de observar nuestro propio estado mental nos permite corregir rumbos y establecer una imagen de la propia identidad. Asimismo, observar el estado mental de los demás nos permite adaptarnos al entorno. Sin embargo, observar no es lo mismo que valorar o juzgar. La observación de nuestro propio estado mental y el de los demás puede además concluir en un juicio. Un estudio publicado en el año 2022 ha localizado regiones cerebrales asociadas con la capacidad de valorar la conducta propia y la de los demás, y mediante estas investigaciones realizadas con resonancia magnética funcional, hallaron una actividad neuronal en la corteza cingulada, que es algo de lo que habla muchísimo Nazaret, que es precisamente la corteza cingulada donde hay los primeros cambios cuando empezamos a meditar. Se observó que cuando nos valoramos a nosotros mismos hay una activación neuronal en la región prefrontal, y cuando valoramos a los demás también. Estos estudios permitían concluir que la metacognición, o sea, valoración del propio estado mental, quedaos con este término, metacognición es la valoración del propio estado mental, y la mentalización,
que es la valoración del estado mental del otro, o sea, metacognición y mentalización, ¿vale? Uno es cómo valoramos el estado mental de los demás y la otra, cómo valoramos el propio estado mental, involucran áreas diferentes pero estrechamente relacionadas y asociadas en el cerebro. Entonces, las conclusiones que sacaron es que la relación entre hacer estas dos cosas es dependiente. O sea, no es que una pase en un sitio, otra pase en el otro y no tiene nada que ver, sino que son dependientes. Y pone aquí, valorarse o juzgarse a sí mismo es diferente de la valoración o juicio que hacemos a los demás y al revés. Según este estudio, son diferentes pero estrechamente relacionadas, diferentes e inseparables al mismo tiempo. Bueno, y hay este dicho siempre de el que ve la paja en el ojo de ajeno y no ve la suya, o algo así, o no sé cómo era muy bien ahora mismo, pero bueno, da igual, me entendéis perfectamente. Yo lo sé que aquí a veces cuando digo, bueno, no sé si era así, yo sé que los que estáis ahí detrás me estáis entendiendo perfectamente, así que ya está. Que la Biblia es una fuente de referencias hoy en día para los refranes. Y esto me parece súper fuerte. O sea, aparte de la reflexión filosófica, es como te lo está diciendo, ¿sabes? Esto te lo está diciendo. Y luego otro muy interesante, bueno, ya también se dedica mucho a estudiar cómo lo que comemos afecta profundamente a cómo vivimos, cómo pensamos y todo eso. También algo muy interesante y lo que hace hincapié ella es en que la postura que tenemos a lo largo del día puede ser una grandísima ayuda, grandísima, para regular mejor las emociones. Pero es muy guay que cuando empieces el día en postura meditativa te corrijas ahí ya, te pongas recto. Ya sé que al principio es un poco pesado, pero luego te vas acostumbrando y de repente lo empiezas a hacer solo. Pero es muy importante porque el cerebro asocia esa firmeza, esa estabilidad, esa estoy aquí, con una serie de emociones de vibración más elevada, y al revés, también asocia lo otro a emociones que quizás sean más fuertes. Entonces, ha llegado mi compañero de piso. Esto es todo lo que quería comentaros hasta ahora. Me parece que traeré seguramente a contenido de Nazaret en algún momento para contároslo aquí como también un poco desarrollado a mi manera, obviamente sin perder la objetividad de todo lo que ella ha hecho. Simplemente pues ya sabéis que como hablo tanto de estos temas en el canal, pues me parecería una oportunidad enorme y ojalá algún día entrevistarla, que eso ya sería como el top del top. Yo creo que han sido como datos súper útiles, súper concretos y fáciles de entender. Os voy a dejar abajo todo lo que he mencionado de esta mujer y nos vemos en el próximo blog que bueno, no sé de qué será, pero seguramente sea algo que nos interese mucho tanto a mí como a vosotros.